Entonces tuvimos que grabarlo en gran angular para que se pudiera apreciar porque es muy grande como la cocina. Hasta acá hay casi 6 metros, bueno, hay 3 metros de distancia. Entonces la parte aérea, que son puertas que se levantan, ¿verdad? En un pistón, que son estos muebles de la parte aérea. Después ya el video, digamos, va a salir con estos muebles de la parte aérea. Después la parte de abajo serían estos, que son con las puertas invertidas, que se abren hacia acá y hacia acá, para tener un ángulo de 360 grados libres para poderlo apreciar. Y las puertas de la gaveta son con push, entonces usted presiona y él sale. Y voy a presionar y ya se guarda. Entonces presiona y sale. Voy a presionar y ya se guarda. Eso, digamos, sería como parte de la cocina. Y la otra parte de la cocina, pues sería, digamos, el desayuno, que fue el que se hizo, digamos, en otro video, que es este que está por acá. Que falta nada más retocar los bancos, porque los bancos se han hecho para otro proyecto. Entonces el desayunador, entonces así es una cocina modular que se divide en varias secciones. Que para este video, que para este mueble que vamos a utilizar ahorita, que vamos a hacer, que es un estante con gavetas, un módulo con gavetas, un módulo para 2 gavetas. Lo que vamos a sacar son 2 piezas que van a ser las paredes laterales. Entonces, una pared y otra pared. Entonces son 2 piezas que estamos sacando, ¿verdad? Estas piezas se hacen siempre personalizados según la necesidad del cliente. En este caso ellos tienen 86 de alto y 57 de ancho, porque el sobre mide 60 por 1 metro y tiene 4 centímetros de grosor. Entonces 86 más 4 me da 90. Entonces siempre los muebles de cocina son personalizados según lo que ustedes ocupen hacer. Después le vamos 5 piezas que tienen 6 centímetros de ancho por 97, más los 3 centímetros de acá del grueso me da 100. Entonces con estas 5 piezas vamos a armar el molde. Ya les muestro cómo vamos a ir armando para que vean que es muy sencillo, muy fácil. Lo que ocupamos es este tipo de escuadritos para que nos quede todo siempre perfecto, nos quede cuadradito. Y esta para revisar que el ángulo esté bueno. Entonces vamos a colocar las piezas como deben de armar para que ustedes vean cómo iniciamos. Entonces lo que yo hago es que, por ejemplo, puse los 4 cuadritos, 1, 2, 3 y 4. Coloqué las piezas como tienen que ir, que es hacia lo largo, porque la idea es que de aquí para allá hay 1 metro. Entonces el largo de esto, más el ancho de esto, más el ancho de otra pieza me va a dar 1 metro. Entonces de esta manera ya sé que está todo bien. Y está con escuadra, porque para eso son estas piecitas, para que tenga una buena escuadra. Entonces por eso los utilizo mucho. Entonces lo que hacemos es que atornillamos. Ahora simplemente lo que hay que hacer es repetir este mismo proceso, pero en la otra posición. Entonces vamos a girar el mueble y le colocamos la otra pieza encima y atornillamos las piezas. Obviamente para no ponerlo directamente en el suelo, lo que les sugiero es que pongan, digamos, unos pedacitos de madera, una cosa así por el estilo. Simplemente es para que el panel no esté directamente en el suelo, para que no se vaya a rayar. Ya no está directamente en el suelo. Entonces colocamos cola, le colocamos la pieza, colocamos cola, colocamos los principios, atornillamos y ya les muestro entonces esta parte del proceso. Para eso estamos utilizando cola blanca normal para todo este proyecto, que es una cocina integral. Vamos a hacer varios videos para formar la cocina. Entonces ves que ya aquí está la otra parte ya colocada de la misma forma, tenemos las piezas y vamos a atornillarlos nada más.
este módulo es para dos gavetas grandes. ¿Cómo es que va el módulo? Pues no va de esta forma. Así como lo tenemos, no va colocado. Esto lo colocamos. De esta forma. Entonces lo que llevaría simplemente son dos gavetas grandes. Entonces aquí tenemos que poner otra pieza y después armamos las gavetas, entran y salen y aquí encima ponemos el sobre, que el sobre ya lo tenemos listo. Ya ustedes tienen un video de cómo sacamos el sobre. El sobre simplemente va aquí encima. El sobre está cortado exactamente a la medida del mueble. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es acomodar el mueble que nos quede perfecto con lo que es el sobre. Entonces ahí es cuadrarlo, acomodarlo, jalarlo un poquito para un lado y listo. Entonces este es el sobre que lleva por encima. Entonces falta armar la división del centro, los dos gavetos grandes y el sobre lo vamos a pegar del mueble con estos triangulitos. ¿Cómo se colocan esos triangulitos? Pues se colocan de esta manera. Vamos a colocar en esta parte, acá y pegamos acá y nos sirve para que nos dé refuerzo, nos dé la estructura. Y por encima atornillamos por abajo, hacia arriba para agarrar el sobre. Así de fácil pegamos el sobre. Si ocupáramos quitarlo, repararlo, hacer cualquier cosa, nada más atornillamos acá y levantamos el sobre, hacemos lo que tengamos que hacer. Entonces el sobre se puede quitar y poner, por decirlo así. Entonces vamos con otra parte del proceso para que ustedes vean, digamos, cómo quedaría ya el molde. Como pueden ver, entonces acá ya está la pieza armada. Entonces, como les decía, estos son dos gavetas. Entonces, aquí va una gaveta y queda otra gaveta. Entonces, esta es la división. Esto está colocado al centro de eso. Entonces, ya ustedes, según como armen el mueble, ustedes ahora, digamos, si lo colocan tres gavetas, dos gavetas, una gaveta, todo lo distribuyen o hacen cuatro gavetas. Pero en este caso hice dos grandes. Como les dije, los triangulitos, según estos que están aquí, esos van en la parte de encima, sirven como refuerzo para el mueble, para que no se mueva, para que no quede tan aguado, es que ya queda más fuerte. Y también funcionan, digamos, para sujetar el sobre. Entonces, así de fácil se hace lo que es el módulo. Ahora vamos a armar otro módulo, que este va a llevar una pieza hacia abajo, porque esas son dos puertas, el otro módulo. Estas son dos gavetas y el otro son dos puertas. Entonces ya les muestro la parte final del armado, porque es básicamente igual que este, para no repetir dos veces la misma parte. El otro es que lleva esta pieza al centro porque este es uno que tiene dos puertas, piso y dos puertas. Esa es la diferencia nada más. Se llama exactamente igual, se le monta el piso, que es poner una lámina. La lámina la podemos hacer con pegamento o atornillado, como usted guste. Y simplemente lleva esta pieza abajo. Eso es todo. Lo metí en un ángulo 45, pero si ustedes quieren lo pueden poner por debajo, si para el caso primero. Esta de aquí arriba simplemente lo que vamos a hacer es prensarla nada más con hoja. Y esto lo que se hizo fue un caja y despegue, un media madera. Ya ustedes tienen acá un video de cómo se hace esto. Simplemente se desgasta una pieza para que entre. Entonces aquí hay un video que se llama caja y despegue, que ustedes pueden ver cómo hacer esto. Es muy sencillo, y este piso lo hice en medio, con una pieza que me estaba sobrando, no lo hice en una sola tabla. Le voy a meter unos tornillitos ahí en la parte de abajo, unos tornillos ahí en la parte de abajo como para que quede más firme, pero también se puede dejar incluso así, para el caso. Entonces esta es la diferencia. Entonces lleva dos puertas que se abren acá,
dos puertas y el otro son para dos gavetas. Esta pieza que está acá es para que coincidan los diagonales. Siempre revisen la diagonal de aquí a acá, tiene que medir lo mismo que de este punto a este punto. Y si no está bien la diagonal, entonces lo que hacen es que lo enderezan un toque. Entonces ya ahorita les muestro cómo queda con gavetas y puertas. Aquí tenemos lo que es, digamos, el gabinete que estamos haciendo, que este va a llevar dos puertas, por si una división al medio. Las puertas van a ser, sí, se abren de acá hacia acá, 180 grados, cierra. Esta otra de acá hacia acá está 180 grados y cierra. Se llevan las bisagras aquí. Entonces sabemos que tenemos un ancho de 45,2. Perdón por ese animal que canta todo el día. Entonces 45,2, 45,2. Y aquí también vamos a tener 45,2. Ese es el ancho. Ahora el alto es de 7,1,5. Ok, 7,1,5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sacar un marco de tablero que nos abarque acá un poco y acá un poco, un poco, arriba y abajo para que tape esto. Entonces, lo que hacemos es que agarramos un pedacito de madera y hacemos, digamos, lo que es la matemática. A mí me gusta, digamos, tenerlo siempre apuntado. Entonces, si tengo 45,2 y quiero que me cubra 2,5 centímetros más, que entre un centímetro acá y centímetro y medio acá, entonces lo sumo. Me da 47,7, pero lo voy a redondear a 48. Para que acá 48 yo lo gusto con la bisagra. El alto, 7,15 más 2,5, porque quiero que me entre un poquito acá y un poquito acá. Entonces me da 74. Ahí estamos bien, porque me estaría entrando acá y acá a lo que yo quiero. Entonces lo que tengo que hacer es cortar un marco con esta medida total de ancho y total de largo. Eso lo hacemos en corte 45 en la pieza y que sea por fuera el corte. Entonces que el largo total nos esté dando por la parte de afuera en 45 grados. Entonces que de acá hasta acá me dé el largo total y el ancho total en la parte de afuera. Voy a configurar la máquina para que ustedes vean cómo se hace el corte. Entonces comenzamos con el corte inicial acá en 45 y acá estamos marcando lo que es la parte final donde él tiene que terminar. Entonces lo que yo hago es que igual le marco el 45 para acordarme que tienen que quedar encontrados, porque eso la idea es que vaya haciendo, digamos, un tablero. Si yo lo corto aquí me queda mal, entonces yo necesito que el corte me quede de este lado. Entonces, para no estar moviendo la sierra de un lado para el otro lado, simplemente lo que hago es que marco la pieza a como yo necesito que me queden los cortes. Entonces siempre traten de sacar los cortes más largos primero, lo que es la parte más larga, y después sacan los otros cortes, los más pequeños. Entonces esta de 7,4 ocuparíamos 4 piezas porque son 2 puertas. Entonces ahora la idea es que esta pieza se encuentra con esta otra en ángulo 45 para ir cerrando, ir haciendo el tablero. ¿Por qué en 45? ¿Para qué? Para que nos quede estas caras lisas y se vea bonito. Que no es lo mismo que me vaya a quedar esta cara aquí, que se ve fea, que es la parte expuesta. Entonces, lo que es el canto siempre es más limpio que esta parte. Esta parte más se ve el grano. Entonces voy a hacer todos los cortes en 45 para que ustedes vean cómo se hace el tablero. Ok, entonces aquí tenemos lo que es la otra parte del gabinete, que serán dos gavetas grandes. Entonces aquí tenemos 97, igual aquí vamos a poner 97. Para arriba tenemos 33, 33. Y aquí también vamos a tener 33 porque lo voy a dividir en partes iguales. Entonces lo que hacemos es una lógica más o menos parecida. Entonces tengo los 97 y le voy a agregar 2 centímetros para que entre un centímetro acá y otro centímetro acá a la gaveta para que no quede, digamos, el puro las, sino que son de parche, van por encima, porque las puertas son de parche. Entonces me da 99, entonces que tengo que cortar la pieza larga en 99 con el corte 45 y el 99 a ir por encima siempre. En la parte larga va el corte total y la parte corta queda menos porque se unen, son cortes 45 para que queden bonitos. Y después hacia abajo 33 más 3,5 porque quiero que me entre 1,5 acá y 2 acá.
1,5 acá y 2 acá. Entonces me da 36,5. Entonces los 36,5 tengo que cortarlos hacia abajo y los 99 hacia lo ancho. Entonces con eso vamos a hacer, digamos, este mismo tipo de corte, que es en 45 para que quede bonito, para que sea diferente. Entonces voy a hacer los cortes y ya les muestro cómo se arma la parte del tablero, porque después hay que hacer algo más adicional. En la siguiente parte lo que tenemos que hacer es configurar la sierra a 1,5 cm de altura, que eso nos da aquí 1,5. Y después lo que es el que ella coma de este diente hacia adentro, coma 1,5 cm. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar esta parte. Comer acá 1,5, acá y acá 1,5. Ese canal que vamos a sacar en todas las piezas, en la parte de adentro, no en la parte larga, sino en la parte interna, es porque aquí vamos a insertar el tablero, porque esta es la parte de afuera que hoy se va a ver, y por dentro el tablero va insertado, porque no va al tope. ¿Para qué? Para que, digamos, se vea bonito. Si le bajamos al tope nos puede quedar una luz, y si nos queda una luz se va a ver feo. Entonces vamos a hacer esos canales para que ustedes vean cómo se hace en la parte del canal. Ok, entonces aquí tenemos 1,5 y 1,5. Entonces aquí es donde vamos a insertar el tablero. Entonces quedó 1,5 y para acá queda también 1,5 cm. Entonces aquí tenemos que insertar el tablero. Vamos a hacer todas las piezas exactamente iguales a como se ven estas. Todas las piezas, porque la idea es que vayan haciendo el 45 y ahorita lo hemos armado. Ok, para la pieza larga vamos al mismo caso. Igual siempre tenemos que fijarnos, por ejemplo, tal vez hay una cara que es un poquito más bonita que la otra. Como están en el mismo corte 45 exactamente igual, entonces lo que podemos hacer es seleccionar una cara para sacar el canal y la otra cara no. Entonces vamos a hacer esa parte. Entonces esto se une de esta manera, como ustedes están viendo acá. Entonces esa sería la parte de adentro. El corte 45 perfecto, se unen las dos y esa sería la parte de afuera. Igual corte 45 perfecto, se unen las dos. El tablero lo vamos a meter en este lado, después sacamos el tablero y incrustamos acá. Entonces esto lo hacemos para todas las piezas, tanto de las puertas como las gavetas. Las tapas de gavetas y las puertas van de esta manera.
para armar el tablero, los que les sugiero es que lo hagan de esta manera. Entonces, si utilizan prensas de este tipo, de las esquinas, y unos sargentos para sujetar la parte, digamos, de encima que no se esté moviendo. Entonces, de esa forma es como lo hacemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar una perforación acá y otra perforación acá, una más abajito y otra más arriba para meter lo que es la parte de los tornillos. Y de esta manera, entonces nos aseguramos que nos quede perfectamente. Entonces, lo que hacemos es que metemos los 8 tornillos en los 8 lados. Okay. La cola que utilizamos es una cola que es de relleno, que es poliuretano, que les he mostrado varias veces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué utilizamos este tipo de cola? Porque ella rellena. Entonces, si por aprobé fuera a caer algún tipo de indijita por alguna situación, digamos del corte, la sierra, algún movimiento que tuviera, entonces la cola nos va a rellenar esa parte. Entonces, esta es la forma, digamos, más correcta como armarlo. Esto seca en 15 minutos, entonces ya en 15 minutos podemos hacer el otro, ¿cómo se llama? La otra pega. Pues vamos a seguir con el proceso. Ya vemos que no pueden quedar los tableros armados. Ahora, en esta parte interna, aquí es donde va el tablero que tenemos que recortar. Entonces medimos de acá, 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 acá y sacamos un tablero que lo ponemos acá al parche. Un par de tornillitos que lo agarran y listo. Así es como armamos cada puerta y cada frente de gaveta. Les muestro cómo quedan todos armados. Para armar los tableros, lo que yo les digo es que primero que todo se aseguren de que ya esté bien lijado, de que ya están bien las puntas, de que ya todo sea bonito. Igual después va a haber que repasarlo. Después el tablero no se pega con cola. Lo que hacemos es colocarle simplemente tornillo. Hacemos el orificio y perforamos con una broquita larga para que tenga más canal todavía que lo que es el avellanador. Entonces, el tablero se coloca de forma que es sin cola. Él nada más va puesto. ¿Para qué tenemos los tornillos? Para que lo sujete. ¿Por qué no usamos cola? Porque esto con el humedad, el calor y humedad, se expande, contrae, expande y contrae. Si encolamos, haría que quiebre la pieza o quiebra la pieza acá y se echa a perder el tablero. Entonces tenemos que dejarlo sin cola para que él tenga la opción de expandir y contraerse. Después de ahí seleccionamos la cara que esté en mejor estado y la vamos a colocar por la parte del frente y la otra va a ser la parte de atrás. Entonces, vamos a ver, esta, da igual, vamos a de este lado. Pues simplemente lo colocamos. Obviamente el tablero hay que cortarlo a la medida. Yo ya lo había cortado a la medida que es. Entonces saqué el gel de adentro. Entonces simplemente es cortado a la medida, no tiene, digamos, ninguna ciencia. Después lo que tenemos que hacer es tal vez ayudar con una prensa desde el primer tornillo y asegurarnos que quede lo más cerca posible. Y atornillamos. Muy importante el tornillo, digamos, de este tipo, como siempre lo digo. Tornillo rabo chancho de hilo grueso para rosca ordinaria, para madera y que sea largo. Si ustedes ven, ese tornillo llega más o menos aquí y el tablero está acá y el tornillo llega hasta aquí. Entonces que sea largo. Entonces, el proceso lo hacemos en todas las partes. Ponemos una prensita primero.
Nos aseguramos que llegue lo mejor posible. Tornillo. Entonces primero hacen el avellanador, después una broquita perforan un poco más para que siga más adentro él, y después de último van a poner el tarugo encima para tapar. Cuentan una prensa de banco como esta. En el canal hay un video de cómo hacerlo. Es muy sencillo, muy económico. 10 veces o 7 veces menos que la que hay en el mercado. Es el valor de hacerlo, el costo. Pues lo pueden colocar en la mesa y con sargentos o más que está utilizando. Listo. Entonces, ese es el tablero de parche. La parte de atrás no debe quedar tan perfecto. Igual eso se puede lijar y emparejar un poquito. Lo vamos a hacer con la máquina. Hay que corregir ese tornillo que quedó un poquito medio salido. Y listo. Así de fácil hacemos un tablero de parche. Tablero estilo europeo para puerta. Esta es una gaveta grande. Ahora tenemos que crear la estructura que va aquí atrás. Eso lo hacemos para todos los tableros. Recuerden que tenemos uno más corto y este más largo. Vamos a hacer lo mismo para todos los tableros. ¿Cómo colocamos el sobre? ¿Cómo lo pegamos? Y como ustedes pueden ver, con un montón de sargentos. Eso siempre lo vean, digamos, porque este pegamento es para pintar lo que es la cola. Entonces la idea es utilizar un montón de sargentos para pegarlo y lo tornillamos de abajo con los 4 pisitos que ya vimos en el video. Entonces así es como lo pegamos. Este proceso lo hacemos en ambos modos. Este es el que lleva los 2 puertos y falta el otro que lleva los 2 gavetas. Entonces tornillo y cola, cola, tornillo, y así es como lo vamos a pegar. Entonces yo ahorita les muestro cómo sigue el avance del molde. Ya son, digamos, con lija. Como ustedes pueden ver, como siempre les digo en todos los videos, hay que lijar demasiado. Lijar hasta que ya esté como sea, terso, suave, que ya se vea totalmente parejo el poro. Entonces, ya a este nivel de lija, lo que vamos a hacer es aplicar la primera mano de sellador. Entonces, en este caso, creo que este producto lo vamos a aplicar, digamos, en 2 formas. Este es el otro modelo. Este es el que lleva 2 puertas grandes en un sobre y con una pileta. La pileta va aquí adentro. Ya hicimos el boquete para la pileta. Entonces, este hueco de la pileta ustedes lo hacen según el tamaño de la pila que vayan a utilizar, según el tamaño del fregadero. Este, digamos, hay más grandes, más pequeños, ya ustedes los cogen. Entonces, como ven, ese es el tipo de lija que tenemos que llegar. Ya está todo totalmente parejo, terso. Entonces, este lleva 2 puertas y este lleva 2 gavetas. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el sellador, bueno, el tinte. En este caso, este es un producto que es 3 en 1. Este es tinte, acabado, preservante, sellador. Entonces, vamos a aplicar una primera mano con él. Es un color oscuro. Y vamos a ver si lo aplicamos por fuera todo y también por dentro. Todavía no estoy seguro. Si le meto transparente por dentro y le meto este por fuera, voy a ver el rendimiento. Entonces, yo ahorita les muestro cómo sigue la siguiente parte del proceso y cómo queda ya el producto, digamos, con tinte. Por acá tengo ya las puertas listas. Todas las puertas, lo que son las tapas de gaveta, y las puertas son la misma chora, igual, el mismo tipo de lija, el mismo tipo de acabado. Hasta que ya esté terso, suave, listo, como sea, es que ya podemos empezar con lo que es la parte de sellar y el acabado. Y ahorita les muestro la siguiente parte. Ok, aquí ya tenemos lo que son los muebles. Este es el que lleva la pileta, el fregadero, con 2 tapas. Y este es el que lleva 2 gavetas, que acá está una y acá está la otra. Como pueden ver, ese tipo de gaveta es de parche. ¿Qué significa eso? Que nosotros armamos el cajón según el tamaño
digamos de la apertura, y dejamos estas piezas de aquí adelante porque aquí vamos a poner la tapa, el frente de la gaveta. El frente de la gaveta no está pegado de una vez porque lo vamos a tratar en otro color. Entonces ocupamos hacer el frente de gaveta en un tono totalmente diferente a este, que es lo que es el mueble de la gaveta. Entonces mejor los hacemos por separado. Entonces las reglas básicas en esto, o la que es no negociable, sería solamente una, que lo tomen en cuenta. La gaveta tienen que hacerla considerando el buque. Cada mueble es diferente. Entonces, si ustedes hacen un mueble y les va a dar diferente a lo que yo estoy haciendo, por eso no lo voy a dar medidas, porque no tiene ningún sentido. Lo único que tienen que hacer es siempre, siempre, siempre restarle lo que es el espacio de los rieles. La mayoría de los rieles en el mercado son a 1 pulgada. Tiene que dejarle unos 2.5 centímetros o 1 pulgada. La mayoría de los rieles son así. O sea, si ustedes compran algún tipo de riel, pues primero compran el riel. Después de que compran el riel, miden cuál es el ancho total de los rieles y fabrican la gaveta restándole ese espacio. Porque vamos a poner un riel acá y otro riel al otro lado. Entonces vamos que la gaveta se deslice. Si la hago exacto al tamaño del hueco, no puedo poner rieles. Y si la hago muy pequeña, tampoco, porque el riel me va a quedar flojo. Lo que es la altura o lo que es el espacio, yo siempre les digo que dejen bastante, tal vez unos 9, 10 centímetros de espacio para poder acomodar la gaveta a una altura correcta, que entre y que salga, hay que ponerle el fondo de gaveta. Entonces siempre tomar en cuenta esas partes, ¿verdad? Entonces esa es la regla fundamental que tienen que tomar en cuenta ustedes. Siempre restar lo que es el ancho de los rieles. ¿Cuáles son las tapas? Bueno, ustedes ya vieron en una parte del video cómo es la tapa. Pues la tapa la voy a colocar acá en el frente de la gaveta, pero la voy a colocar en todo, en otro color. Entonces tienen que tomar en cuenta eso. Por eso es que se hizo esta forma, porque yo después de que la pinte en otro color la voy a pegar, la voy a sujetar por la parte de atrás con tornillos. Por la parte de atrás sujeto y eso me queda en un tono y eso me queda en otro tono. Si lo hago con una sola pieza se me va a complicar hacer ese trabajo. Entonces del frente de gaveta. Y después las puertas del mueble, que ese es el de la pileta, igual ya están listas. Misma lógica, lo vamos a pintar en tono. Entonces lo vamos a instalar después. Estas van acá. Por eso se hizo de esa manera. Entonces son las reglas fundamentales. Restar el ancho del riel y considerar que le quedó un espacio en altura para que si ya ustedes puedan manipular la gaveta. Ahora esto falta pegarle una segunda mano. Vamos a lijar. Ya les muestro el proceso de lijado. Okay, para lijar yo les recomiendo que utilicen este tipo de accesorios. Un zapito con una lija fina. Esta lija es 400, si no me equivoco. O es otro tipo de zapito. Igual, lija fina. Lija, digamos, 400. ¿Por qué? Porque si aplicamos máquina, la máquina tiende a rayar. Tiene que ser una máquina demasiado profesional, de unas que son acolchadas, para que no te raye un acabado, para que no te raye un tinte como este, que ya es un tinte final, digamos, que yo quiero aquí pegar una lija ahí, quitarle el grumito que quedó, volverle a pasar una segunda mano y así ya, digamos, aplicar el transparente, el brillante. Si yo lo hago con una máquina normal, me va a rayar. Entonces, excepto que tenga una máquina súper profesional, de esas con velcro y que son acolchadas, dije, hermano, el lijado a mano es de mejor calidad. Ustedes lo controlan los pasos y lo que hacen simplemente es crear el grumito y ya dejarlo lo más terso posible para aplicar la segunda mano. Entonces, siempre lijar a mano, excepto que tengamos una máquina ultra profesional. Para este proyecto vamos a hacer que unos muebles aéreos, vamos a cortar esos paneles. Entonces, la otra forma de hacerlo con la sierra mesa es apoyarnos con diferentes mesas para poder manipular el panel y así poder cortar. Entonces, que nos apoyamos bien, nos fijamos que todo esté en orden para poder hacer los cortes. Vamos a sacar 3 tiros de 40, 40, 40 y 40, 3 tiros iguales. Espero que lo acomodemos de esta manera.
Y al final sacamos 4 porque son 2 muebles ahí, grandes, entonces creo que con 4 sale. No me toca sacar una tira más, entonces voy a la máquina calibrada, la voy a poner por acá y seguimos con otra parte del proceso. Voy a sacar la otra máquina. Y ahora lo que hay que hacer es con estas piezas es sacar, digamos, lo que es la estructura del mueble. Son cajas aéreas de 1 metro por 80, o gabinete aéreo de 1 metro por 80, una división al medio, una puerta al frente y otra división acá. Entonces agarramos el cajón y le damos en 4 partes, le ponemos una puerta, una puerta grande y otra puerta pequeña. Entonces, vamos a sacar 6 piezas de 1 metro, no, 4 piezas de 1 metro y otras 2 piezas de 97, porque restando del grueso de esto. Entonces vamos a hacer esos cortes, eso es para hacer, digamos, la estructura. Y después hay que sacar 4 piezas de 77 para formar un cajón de 1 metro por 80. Entonces voy a hacer todos los cortes y vamos armando la estructura para que ustedes vayan viendo el paso a paso cómo se hacen las cajas aéreas. Es muy sencillo, muy fácil. Estas piezas que sobran son las que vamos a poner como ediciones, entonces no hay desperdicio. Entonces ustedes lo van dejando por ahí porque después hay que ajustarle la medida para esa parte. Entonces voy a terminar de cortar todas las piezas y ya te muestro cómo quedaría ya toda la distribución del cajón. Ahora seguimos con la parte de lo que es el lijado. Entonces, como les decía, son 4 piezas de 97 que son las que van a los lados. Después de ahí tenemos otras 4 piezas de 1 metro, de 1 metro de largo, bueno, que son las que van arriba y abajo para hacer lo que es el cajón, la estructura, por decir así. Y después de ahí tenemos lo que son las divisiones, que son estas, que son las que van en las partes del medio del mueble. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es lijar. Esos son los refuerzos de atrás y esos son los refuerzos que van adelante, los regresos. Vamos a lijar todo esto y ahorita empezamos con la parte de la armada para que ya vayan viendo la estructura del mueble. Ya casi seguimos con esa parte.
Que lo que yo diría que primero van a iluminar es el cajón o el cuadro, por decir así. Entonces, lo primero que tienen que armar. Yo uso mucho esas piecillas, estas cuadrillas, porque son bien prácticas para que más o menos quede centrado. En este móvil vamos a usar una cola que es catalizada, secado rápido y todo, porque es para una cocina. Entonces queremos que tenga muy buena adherencia ante la humedad y ante situaciones, fricciones y todo lo demás. Entonces, como son unos muebles largos, yo diría que utilicen, digamos, una cola de buena calidad, una cola blanca. Entonces, siempre entre mejor. Ahora, a la hora de armar el mueble, digamos, este tipo de escuadra, lo que nos brinda es, pues sabemos que estamos haciendo bien en el 45, que tenemos una muy buena unión. Entonces, son prácticas, no se puede armar sin ellas, o sea, lo pueden armar a pulso, pero en la medida de lo posible estas escuadrillas son un éxito para este tipo de trabajos, para que nos quede bien. Entonces, armamos primero el cuadro, que el cuadro era una pieza de 100 con otra pieza de 77, porque la idea es que esto tenga 80. Entonces, 3 centímetros y medio acá y centímetro y medio en la otra tapa, más los 77, nos da 100. ¿Ves que aquí hay como una pancita? Entonces, esta panza de acá la ponemos siempre de esta manera para que llegue con tornillo, porque a veces este tipo de panel tiende a pandearse un poquito. Entonces, con eso lo hacemos llegar. Aquí vamos a usar 3 o 4 tornillos en cómo se comporta. Y siempre avellenar y tapar con tarugo. Y los tornillos que usamos sería, como les digo en todos los videos, al rollo chancho. Tornillo rosca ordinaria para madera. Pues como ven, ya él llegó. Ya cerró la pancita. Si ocupáramos meter algún otro, yo calculo que aquí hay que meter otro. Seguramente para que cierre más. Entonces, lo que ustedes, digamos, ven a la hora que están armando el mueble. Entonces, todos los detalles los van sacando de una para que no les quede para el final. Sí, ahora sería la otra pieza igual, la 77. Acá. Igual le ponemos unos cuadrillos, asegurarnos. Lo que voy a hacer es echarle cuadrillos. Entonces, las escuadrillas son para esto mismo, para ir a la forma. Entonces, mejor esperábamos que el mueble desde un principio, pues más bonito va a quedar. ¿Por qué no
trabajo en la mesa. ¿Y por qué trabajo en el suelo? Porque ya ese mueble es grande. Entonces la mesa me va a quedar muy alta. Yo sé que aquí no se me está moviendo, se me está quedando bien. Me hace falta. Vale. Ok, entonces, igual 3 huecos y tuvimos hay que hacer otro más. Y este me falta un último que el más le llegue. Listo. Ahora lo que hacemos es que lo colocamos. Que lo que va a hacer es poner unas pesillas en el suelo. Para que no quede directamente en el suelo. Colgamos y ponemos la parte de encima. Entonces yo les digo que armen así. O sea, vayan con el cuadro, después le meten las partes de dentro y van. Es más fácil. Hay gente que tal vez lo quiere armar así, estaba metiendo todas las piezas, pues también se puede. A veces es más difícil. Y verificamos que tengo 1 metro extra, porque recuerda que hemos sacado unos de 97 que son los que van aquí en medio. Sí, tenemos 1 metro. Ok, igual nos fijamos si tiene alguna pancita. Pues va de esta manera. ¿Ya? Entonces igual aquí podremos jugarlas sin esperanzas. Pues, si las tenemos, hacemos. Para asegurar que no se mueva y que quede bien. Okay. Ahí. Ya está.
también. Pues listo, igual hacemos las perforaciones. Y aquí necesito como que llegue un poquito para allá. Ahí. Aquí uno más. Okay. Ahora sí, ya está armado el cuadro. Ahora, ¿qué hacemos? Pues metemos la parte del medio, que es de 97, porque si eso tiene 100 acá y tengo dos paredes que miden centímetro y medio, suma 3. 100 menos 3, 97. Para la del medio, así que usar el cajón. Entonces pongo aquí al medio, lo que tenemos que hacer es ver la mitad. Entonces, por ejemplo, internamente sabemos que tenemos 97. Entonces la mitad de 97 son 45, 48 y medio. No, tengo 77. 35, 38 y medio. 38 y medio. Y 38 y medio. Pues voy a colocar la pieza del medio, sujetarla con todo, lo tornillamos y ya más o menos como quedando la forma. Entonces en este caso ya armamos la primera parte. Entonces primero hicimos el cuadro, después metimos las medias, después metimos las divisiones. ¿Por qué esto quedó así? Porque esto tiene 55 de espacio, porque aquí viene un microondas. Y esto entonces me va a quedar de 40 y medio. Y aquí sí ya está miti miti. 47 y medio, y 47 y medio, 47 y medio, 47 y medio. Me quedaron miti miti. Como digo, porque quedó un microondas. Si ustedes no van a poner un microondas, pues lo pueden hacer igual, las dos piezas iguales. Entonces, esto lleva unos rebrecillos que he sacado. Esos rebrecos, esto aquí, esos van colocados acá porque esto hay que ponerle como una especie de tapa. Entonces, al ponerle una especie de tapa, entonces ocupamos que tenga este rebrezo para que rellene. Entonces, lo que vamos a hacer es encolar. ¿Sabe qué es lo que?
sacar cola en el ladillo, parte de encima que va pegando con la pieza y aquí al lado. Esto es poquillo porque no digo es un regreso lo que estamos haciendo. Entonces okay. Se podría caer incluso así, sin necesidad de tornillo. Pero por aquello vamos a colocarle como que 2 niveles aquí. Simplemente por aquello que tal vez, vamos a ver, este queda exacto, queda tan exacto casi que no meterlo por abajo. Simplemente como para que no se vaya a mover cosas. Dice que está bien parejo. Y ahora, bien estoy, va al de arriba. Vamos a poner esto de esta manera. Ok, entonces igual cola. La cola que vamos a hacer es atornillarlo diferente porque es más delgadito todavía, entonces vamos a meterle por ese lado para que no se baje, siempre le digo. Y otro para acá. Y acá sí puede ser grande. Todo. Igual el otro podían haberlo metido casi que hicieron. No lo tan necesario. Un poco. Meterle un poquito más, aquí no sé.
que esta también debería ser lo mismo. Y echamos un poquillo de cola. Luego que estillamos y ahora después metemos masilla. Okay. Todo listo, ya aquí ya está el primer cajón. Me falta el de atrás, me he olvidado. Esa de atrás es porque eso es un cajón aéreo, entonces en esta pieza lo vamos a pegar a la pared. Entonces el cajón va a quedar sujetado a esta pieza. Entonces esta, vamos a colocar así. Colamos uno acá de encima y acá. Acá se va a vincular aquí y aquí, porque esta es la que va a llevar el peso. Esto y un par de escuadrillas que vamos a utilizar, entonces vamos a dejarlo bien cuidadito. Vamos a meter uno y vamos a meter 4. Vamos a meter los lados primero. Pero también parece animal que canta todo el día. Ahí llegó, yo creo que ya no ocupa el otro. Bueno, como la pieza principal. Listo, entonces, esta es la puerta, la sacamos después porque primero arranco el tapón para saber exactamente por la puerta. Entonces vaya solamente una puerta que es de acá y se levanta y se baja. La parte de la base solamente tocamos la parte encima. Abajo queda descubierto porque tenemos un microondas. Entonces ahorita armo el otro cajón que ya es más cuadrado para que vean cómo queda el otro cajón que es más cuadrado. Tiene esa hechura diferente por el microondas. Ok, este es el otro. Entonces el otro lo que hicimos fue 50 y la tabla, 50 y la tabla, para poderlas poner cruzadas, porque si las ponemos exactamente igual va a ser un poco más complicado. El regreso en la parte de encima, porque este va a llevar una sola tapota, este va a ser una sola tapa, y el otro que les mencioné era uno que era media tapa, y aquí un microondas, que es el otro que está allá de aquel lado. Entonces son dos muebles, porque son módulos aéreos. Entonces aquí está el otro. Entonces ahí va el microondas. Aquí lo que usted quiera poner, lo que quiera poner, lo que quiera poner. Entonces por eso es hueco más grande. Tiene doble regreso porque lleva una tapa que va de aquí a acá. Entonces la tapa va a pegar con este y aquí queda hueco. En cambio este lleva una sola tapota que va de aquí hasta abajo.
Entonces por eso queda de esa manera. Pero lo que quedaría es terminar de darle detalles, tapar los huequitos y hacer los marcos para hacer las tapas. Yo estoy haciendo un video de cómo hacer tableros europeos, tableros de parche. Entonces voy a hacer exactamente el mismo tablero de parche. Si no han visto el video, les invito a que lo vayan a ver. Pues lo que son tableros estilo europeo o puertas estilo europeo para gabinetes. Aquí está el video, ya está colgado.